Bien, lo primero, igual comenzamos nuevo tema, nos contextualizamos acá a nivel geográfico, luego les voy a mostrar mapas, pero pues acá en el dinamismo que nos permite Google Earth, aquí podemos observar pues los dos entornos en los que hemos estado trabajando. La antigüedad, perdón, el periodo prehistórico, mayormente en esta región, luego la antigüedad, en la llamada media luna de las tierras fértiles, cercana a ellas también las culturas del mar Egeo. Este es el archipiélago del mar Egeo, tenemos Creta, el Peloponeso, y ahora comenzamos con Grecia. Grecia es esta parte que estamos observando acá, es lo que se llama la Grecia continental, incluye el Peloponeso también, pero mayormente es esta zona, la que luego vamos a ver como Macedonia y la Grecia como tal acá. En el desarrollo de Grecia como cultura, van a tener ellos también territorio en esta región que vemos acá de la península itálica. Esta región va a ser parte del desarrollo geográfico de Grecia. A esto se le llama la Magna Grecia, esta parte de acá. Entonces, cuando hablamos de la cultura griega, básicamente es esta zona la que estaríamos viendo acá. Eso sería Grecia. Aún parte de la Anatolia, que es esto, de la actual Turquía, también va a ser de incidencia de Grecia. Cuando hablamos del periodo arcaico y clásico, cuando hablamos del periodo helenístico, que es la última etapa de Grecia, entonces ya hablamos de esta zona. ¿Por qué? Porque Grecia, de la mano de Alejandro Magno, va a terminar por conquistar toda esta región que vemos por acá. Y de hecho va a llegar muy cerca de la India. Acá. Todo esto sería en territorios que Alejandro Magno va a anexar a Grecia. Lamentablemente, a la muerte temprana de él, ese territorio queda segmentado, sus líderes pues no logran una consolidación de los territorios y eventualmente Roma, que viene de esta región, comenzando a conquistar, va a terminar por adueñarse de toda esta región. Entonces vamos a ver Roma como la dueña prácticamente de todo el mundo conocido para esa época, que es todo esto que vemos acá. Pero pues eso es el tema que sí. Así que vamos con la diapositiva. Y estamos acá. Arte y cultura griega. Sobre el contexto, bueno, ahí ya les queda el mapa con datos de los que les he mencionado. Pueden ver acá la Hélade, ese es el nombre con el que se conocía Grecia. Las ciudades en Grecia se llaman polis. Entonces, la polis más importante es la de Atenas, que está en esta región. Esparta también otra polis importante, y juntas forman lo que se llaman como dos bandos, por así decirlo, dos ligas, la liga espartana y la liga ateniense, que juntan varias polis a su a su simpatía, pues eran como más cercanas a cada una de esas dos polis iniciales. La Anatolia que les mencionaba acá, el mar Mediterráneo, la península itálica, donde actualmente tenemos Italia, Europa en general, Britania en el norte y la península ibérica hacia el occidente de Europa. Esas son como las zonas que debemos de recordar. Acá contextualmente, ¿dónde está Grecia? Pues en la Hélade, y esta zona que les marqué acá de la península itálica, que eso se llama la Magna Grecia. Vean, al observar esto, entendemos por qué Roma, que tiene un desarrollo más o menos paralelo al inicio de Grecia, estamos hablando de unos 900, 800 años antes de Cristo, Roma para esa época es un pequeño poblado de pastores. Hacia el norte tenemos Etruria, otra ciudad y otra cultura de un desarrollo un tanto mayor que el de Roma, pero que tenía relación cultural con Grecia, dada la cercanía que tenían. Vean la Magna Grecia acá. Entonces, era como un tanto fácil el contacto cultural y comercial seguramente entre ellos. Por eso, poco a poco vamos a ver cómo las culturas de acá van a retomar a los dioses, por ejemplo,
y algunas explicaciones que los mismos griegos daban a las situaciones de la vida cotidiana, que es básicamente darle una explicación a través de mitos a lo que veían alrededor. Luego también contemporánea de las últimas etapas de Mesopotamia y de Egipto. Esas son las culturas, digamos, alrededor, que de alguna manera pues van culturalmente a incidir en Grecia. Eso es lo que les mencionaba, eso es lo que sería propiamente Grecia, la Magna Grecia acá, la Grecia continental y la Grecia insular. Esos serían los nombres. ¿Eh? No se les debe de olvidar. En un mapa que salga en el examen deben saber ubicar estos tres elementos en él. Otro mapa, igual, aquí nos aparecen ya culturas, pequeños grupos poblacionales, culturas más pequeñas que estaban dentro de la misma Grecia. El Peloponeso es bastante importante, acá es donde veíamos a la cultura micénica en la época anterior a los siglos oscuros y que fue contemporánea de Creta, si recuerdan. Entonces, Atenas es la que va poco a poco a tener hegemonía en toda esta región. Acá. Y militarmente es más importante Esparta. Atenas, los atenienses eran como más dedicados a los cultos, a los dioses, a la filosofía y a cuestiones un poco más de entender todo el mundo. En cambio, los espartanos, si bien tenían más o menos los mismos intereses que los atenienses, tenían una afición mayor hacia la guerra y eran entonces un pueblo guerrero. Por eso luego cuando ven que vienen desde el oriente los persas, pues los espartanos van donde los atenienses a decirles que sí, juntan fuerzas para ir a luchar y los atenienses le dicen, está bien, sí, pero primero vamos a tener un par de fiestas dedicadas a los dioses y no acuden a ese llamado de los espartanos, donde están esos primeros encuentros. Si recuerdan, pues que lo que retrata una película que se llama Esparta, es la lucha de 300 espartanos en contra del ejército persa. Pues eso se da por acá. Bien, la cronología que también debemos recordar, no solamente es la ubicación espacial, sino la ubicación temporal, en qué momento es que aparece Grecia, pues es posterior a la edad de los metales. La edad de los metales es siempre parte de la historia antigua. La cultura helénica, les decía, es parte del periodo clásico. Entonces, vimos a los minoicos, vimos a los micénicos, luego vinieron los siglos oscuros, que aquí lo que probablemente sucedió fue la erupción de un volcán que hizo que existieran migraciones en la región, y entonces luego comienzan a aparecer poblados otra vez en la región, se va repoblando, ahí es donde se da el contacto con las ruinas, tanto de Micenas como de Creta, y ahí es donde aparecen las historias que luego los griegos van a escribir a través de Homero, por ejemplo, en los libros como la Ilíada y la Odisea. Luego del periodo arcaico, que va más o menos del 750 a.C. al 490 a.C., viene un periodo corto de tiempo, son alrededor de 150 años más o menos, a eso se le llama la Grecia clásica, es el periodo de mayor desarrollo cultural, es el apogeo de los filósofos, de los matemáticos, de los físicos, médicos también, de diferentes áreas pues, que se desarrolla la ciencia acá en Grecia. Y en arte también corresponde a un periodo de renacimiento bastante grande, es lo que se denomina el siglo de Pericles. Pericles es un estadista, que es el que impulsa la reconstrucción de templos, por ejemplo, la construcción de otros más, la construcción de encargas, esculturas, pinturas, mucho arte acá. Ese es el periodo propiamente clásico. Luego viene el periodo helenístico, que va de más o menos del 334 al año 30 a.C. Esto corresponde con el periodo de expansión griego, es la época de Alejandro Magno, al menos en su inicio, y marca la hegemonía de Grecia en toda la región. Grecia conquista la zona de Mesopotamia, Egipto,
Y pues se da también el primer encuentro con el mundo romano. Roma para esta época ya es una potencia y está con sus ejércitos pues ganando cada vez más territorio. Ahí pues Roma va a conquistar Grecia, pero va a absorber mucho de la cultura griega. A los romanos les gusta el arte griego y se llevan mucho del arte que encuentran, se lo llevan para Roma. Grecia trabajaba bastante el metal, la metalurgia, especialmente para esculturas, y los romanos el mármol. Entonces a los romanos les gustó una escultura griega, lo que hacían era que los artistas, los artesanos, copiaran la imagen, copiaran esa escultura en mármol y luego el original en bronce lo fundían. Y ellos lo utilizaban pues tanto para herramientas como para armas. Por eso es que hay mucha obra griega que la conocemos por la copia romana, no porque tengamos a la vista la obra propiamente griega. Bien, ¿se entiende hasta ahí la cronología? ¿En qué momento estamos? Antes de todo esto, muy bien, antes de esto está, bueno, no antes, digamos, la última etapa de Egipto y de la Mesopotamia coincide con esto que estamos viendo acá. En la última etapa de esas dos culturas coincide con esto. O sea, es mientras van al ocaso esas culturas antiguas que vimos, pues estas clásicas comienzan a renacer. Bien, sobre la influencia cultural de Grecia, ¿qué me pueden decir? ¿Qué recuerdan o qué saben ustedes que le debemos o nos ha influenciado Grecia a nosotros que somos mundo occidental? ¿Algo que se les ocurra? Vamos a ver el chat. Nada. Sí, dígame. Saúl. Sería el teorema de Pitágoras. Muy bien, ¿qué serían las fórmulas pitagóricas? Muy bien. Grecia dice, bueno, que mire qué bien el nombre, Grecia. La mitología, correcto, la mitología es algo de lo que ha permanecido pues, a lo largo de los siglos. ¿Qué más? El estilo de la arquitectura que tenían. Muy bien, elementos arquitectónicos y constructivos, especialmente en lo estético, porque estructuralmente a la larga se va a preferir la fórmula romana, pero estéticamente el modelo arquitectónico griego gusta bastante, eso es cierto. Bien, ¿qué más? Bien, hay un montón, no puede ser que no me digan. Sí, dígame, me levantó la mano. Los Dígame. Juegos Olímpicos. Bueno, aunque esto de los juegos que se desarrollaban en la polis de Olimpia tienen un trasfondo cultural religioso, bueno, religioso propiamente más bien, eventualmente y con el tiempo pues van a ser el modelo que se va a tomar para lo que actualmente llamamos las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. En esta época eran desarrollados en la ciudad de Olimpia y tenían que ver con cuestiones religiosas, festividades religiosas. Pero bien, está bien eso. Grecia también dice en la astronomía, por ejemplo, las Pléyades de Orión. Eso es como la manera como se nombran las constelaciones. Dentro de la misma mitología dice que los dioses, por cualquier, o digamos, por algún evento que sucede y hay algún héroe que fallece, entonces ellos dicen que lo toman y lo vuelven eterno al colocarlo en las estrellas para que la gente se acuerde de ellos. Ahí es donde aparecen las constelaciones. Muy bien. Saúl dice la tragedia griega, los poemas épicos, muy bien, eso es en literatura. La tragedia griega, que es teatro, el teatro, eso que no me lo han mencionado todavía, quiero ver, no. El teatro es muy importante en Grecia y sirve de modelo para muchos escritores en los siglos que vienen. Andrés Mauricio dice los cánones de belleza, correcto. El modelo estético griego es el que va a servir para muchos de los diferentes periodos que vamos a ver a lo largo de los siglos que siguen, hasta nuestra época. Actualmente, de hecho, el modelo griego es bien importante para determinar la belleza de una persona. O sea, si decimos, aquella muchacha, aquel muchacho es guapo, es guapa, depende
del modelo estético griego, aunque no les parezca, ya no, pero ¿cómo? Porque resulta que en nuestro mundo occidental le decimos bello a aquello que es estéticamente, no, sería matemáticamente exacto. ¿Y cómo sabemos que algo es matemáticamente exacto? Pues la simetría y el modelo que utilizaban ellos para la construcción de la figura, principalmente la simetría. Si algo era asimétrico, no se consideraba bello, pero si algo era simétrico, se consideraba bello. Ya luego, cuando veamos escultura, van a ver por qué les digo esto. Jennifer dice el Renacimiento. Sí, el Renacimiento pues vendrá todavía muchos siglos más adelante, pero el modelo que se sigue en el periodo renacentista tiene que ver con Grecia y con Roma. Es el renacer de los valores del periodo clásico que estamos viendo en este momento. La gastronomía, bueno, no recuerdo qué tanto de gastronomía puede haber, pero más bien acerca de la explicación de muchos de los alimentos, la composición de ellos, tal vez por ahí, pero como gastronomía no recuerdo tanto. Fátima dice cantos gregorianos, no. Eso aparece durante la reforma del Papa Gregorio Magno. Eso va a ser a finales de la Edad Media, no en este momento. Bien, ¿alguien más? Creo que ahí estamos con la mayoría. Hay algo que no me han mencionado y que es algo que seguramente vieron en bachillerato. Vamos a ver si se acuerda. Bien, aquí algunos de esos datos, arte, arquitectura, ya me mencionaron, teatro, que eso se los dije yo a partir que me mencionaban la tragedia griega. La comedia también es parte del teatro. La filosofía, de eso no me han hablado, de filosofía. La matemática también, bueno, mencionaban a Pitágoras. Eso, pues, es mucho de lo que ha determinado el desarrollo del arte y de la ciencia para nosotros. Entre los monumentos que más se destacan, el Partenón, por ejemplo, en Atenas, y la arquitectura clásica como tal. Sócrates es uno de los filósofos más influyentes en el pensamiento especulativo en la filosofía occidental. Él hacía hincapié en el diálogo y en los argumentos racionales para entender las cosas. No solamente Sócrates, también las ideas aristotélicas, ¿quién más? Platón también, mucho de lo que ellos dejaron consignado en sus escritos, luego va a servir también para configurar mucho del no creencia, sino más bien de los aspectos teológicos en el cristianismo que veremos aparecer en los siglos siguientes. Muchas de las cosas que creemos que son propiamente cristianas y decimos, no, es que eso Jesús lo dejó, es que eso Cristo lo dijo, mucho de eso más bien está en la Biblia porque fue influencia por parte de filósofos griegos. Ya eso lo veremos pues despacio en el tema que corresponde. Y también en la historia 2, algo se ve de eso también cuando se construyen los textos bíblicos. Luego, pues muchos griegos desarrollan métodos de razonamiento para demostrar principios matemáticos. Eso es lo que les decía hace un momento con lo que se refería a la belleza, por ejemplo. La belleza debe ser demostrable matemáticamente. Una manera de demostrarlo era la simetría. Es decir, que la mitad de este lado del rostro, por ejemplo, sea igual a la mitad de este lado del rostro. Y la zona inferior sea correspondiente a otras partes del rostro. O sea, la medida que hay entre el mentón y la nariz, por ejemplo, es el mismo tamaño de la nariz y es el mismo tamaño de la frente. Esas relaciones matemáticas que ellos hacen y que llevan durante el periodo clásico a la elaboración de escultura idealista, eso es lo que va a quedarse pues a lo largo de los siglos, que solo va a tener más o menos un retraso durante la Edad Media, pero en el Renacimiento se vuelve a retomar. El modelo es estético de construcción de la figura humana y le vamos a decir bello a eso, que matemáticamente es comprobable. Bien, luego las tragedias, las comedias, como les mencionaba, pues van a ser base para mucho de lo que van a escribir escritores como por ejemplo Shakespeare en los siglos más adelante. Creo que pues tenemos idea de eso. No sé si alguien quiere agregar algo más, algo que se me haya escapado.
Bien, este diagrama lo que nos muestra es pues una de las actividades griegas que se consideran muy adelantadas para la época, el símbolo de su ordenamiento social y cultural. Era, por ejemplo, cuando se defendían ideas, razonamientos acerca de algo. El orador se ubicaba en una zona alta y pues las personas que escuchaban una zona un tanto menos elevada, había quien llevaba el registro de lo que se hablaba. Y esta es algo que algunos escritores de la época lo marcan, que es cómo hacían para que todos tuvieran oportunidad de exponer sus ideas. Por ejemplo, un balde con agua, se llenaba con agua y se dejaba que fuera vaciándose, y hasta que se vaciara, pues ese era el tiempo que tenía el orador para exponer las ideas que tenía. También cuando había necesidad de tomar una decisión sobre un proyecto, pues entonces se convocaba a la gente y pues se votaba a mano alzada. También luego habrán votaciones en las que se marcaban trozos de barro, tiestos que se depositaban luego en una ánfora, y luego se hacía el conteo. El que tuviera más votos, pues ese era el proyecto o la idea que ganaba. Eso es algo a lo que los griegos llamaban democracia, o sea, el poder en el pueblo. El pueblo tenía el poder de decidir. Actualmente se supone que ese es nuestro modelo, ¿verdad? De cuestiones políticas. Pero la democracia nuestra no es participativa, sino que es representativa. Entonces nosotros no participamos de manera directa en la toma de decisiones, sino que se supone que elegimos a alguien que nos representa para tomar decisiones. Y luego, bueno, eso es lo que escuchan ustedes, voy a hacer ahí el paréntesis, es lo que escuchan en la asamblea que dicen a cada rato, no es que el pueblo nos dio el poder a nosotros porque el pueblo quiere esto, eso es lo que quieren ellos. El pueblo nada más les los puso ahí, pero si de verdad escuchan al pueblo, eso es puro discurso, porque en una democracia representativa eso es lo que sucede. Se elige a alguien, pero luego ese alguien puede hacer lo que se le antoje con el poder que se le dio. Hay otra que es la democracia participativa. Ese es, sí, una actividad directa pues, de las personas en la toma de decisiones, pero no es el caso nuestro acá. Sin embargo, el modelo nace de esta época. De hecho, no solamente esa, sino otros modelos también de los que nos hablan los filósofos. Bien, las polis. ¿Qué es una polis? Una polis es una ciudad. Ese es el nombre que se le da a las ciudades en Grecia. Las polis son básicamente ciudades-estado, son independientes. La geografía misma de Grecia, que es una región bastante montañosa, aislaba, digamos, de alguna manera a los pueblos, y pues había que caminar muchos días para llegar de un pueblo a otro. Eso hizo entonces que las ciudades tuvieran gobiernos bastante autónomos. Ellos tenían sus propias instituciones, sus propias normativas, usaban monedas propias también y tenían su propio ejército. El ejército dependía mayormente pues, de las necesidades que tuvieran. Aquellos que no tenían problema con los culturas vecinas o polis vecinas, pues no tenían ejércitos importantes. Y en cambio, en el caso de los espartanos, sí el ejército era algo muy importante. De hecho, dos polis importantes son Atenas y Esparta. Ya se los mencionaba. Los atenienses y los espartanos son dos núcleos, por así decirlo, dentro de la Grecia clásica. Las formas de gobierno que tenían era la oligarquía, la aristocracia y la democracia. Por ejemplo, el oligarca es una persona con el dinero suficiente para decir yo voy a gobernar. O sea, la influencia económica y política bastante grande. En el caso de la aristocracia, estos eran varias personas pudientes que se ponían de acuerdo para ver quién de ellos era el que gobernaba. Y en la democracia, pues el poder reside en el pueblo y el pueblo le otorga la oportunidad a alguien dentro de ellos mismos para que sea el que lo gobierna. Esas eran las formas de gobierno que manejaban las polis. Luego, conflictos que sucedieron pues, a lo largo de la historia griega, muchas internas que tienen que ver con expansión de algunas polis en algún momento,
esas colonizaciones que se daban. Las guerras médicas, si recuerdan, las luchas entre los persas y los atenienses, bueno, los griegos en general, y los macedonios, los atenienses y los espartanos, y que va a determinar al final la hegemonía ateniense. O sea, Atenas va a ser quien va a tener mayor influencia que los demás. La guerra del Peloponeso terminó en un dominio de Macedonia en la región. Entonces esas son las polis. Acuérdense, cuando les diga polis, nos referimos a una ciudad. Ese otro diagrama nos habla acerca pues, de lo que vimos en los mapas, lo de la parte continental de Grecia, que es la zona de los Balcanes, la Grecia insular, la Grecia asiática, el tipo de relieve que ya les mencionaba, es montañoso, que eso es lo que favorece la aparición de ciudades-estado, porque estaban las polis quedaban más o menos separadas unas con otras, por lo mismo de las condiciones montañosas, que no permitían el movimiento tan fácil entre una y otra. Luego lo del clima, una temperatura bastante agradable durante todo el año que favorece la vida al aire libre. Eso también permitió que se sistematizara, digamos, mucho de lo que observaban en la naturaleza como parte de los mitos. Eso ya a nivel de la religión. Luego, sobre la sociedad, vean, esa es una sociedad patriarcal, con diferencias muy marcadas entre los miembros de ella. Los ciudadanos se consideraban únicamente a los hombres, las mujeres no se consideraban ciudadanos, tenían, digamos, el mismo nivel que los extranjeros o los ajenos a Grecia. Eso significaba que las mujeres no podían acceder al poder, no podían llegar. Esas culturas son así, todas las que hemos visto han ido poco a poco relegando el papel de la mujer, pero si se han fijado, la mayoría, pues luego del neolítico, que es cuando aparece la división del trabajo, dejan a la mujer para los oficios de la casa, o la educación de los niños, o las actividades religiosas también como sacerdotisa. Entonces eso se mantiene también por acá. Para los griegos, pues las mujeres no tienen derechos políticos, solamente los hombres. Entonces los ciudadanos son únicamente, o los que se consideran ciudadanos, son únicamente los hombres. Ellos pagan impuestos, sirven en el ejército. Los hay aristócratas, mercaderes y campesinos. Todos ellos se consideran iguales. Los no ciudadanos, que eso significa que no tienen derechos políticos, o sea, no pueden acceder a gobernar, por ejemplo, son las mujeres y los extranjeros. Dentro de los extranjeros, aquí dependerá también de la zona, porque en Esparta y en Atenas tenían como tratos un tanto diferentes con ellos. Sí pagan impuestos y pueden servir en el ejército también. Y los esclavos. Los esclavos eran como también otra forma o más bien un modo de producción que también utilizaron los griegos. Eran pueblos sometidos, normalmente pueblos pequeños con poco desarrollo cultural, que quedaban bajo influencia de los griegos y los obligaban a trabajar para ellos. Acá vemos en el diagrama inferior. Acá, ciudadanos, solamente hombres, no ciudadanos, mujeres, esclavos, extranjeros. Esas son las mujeres que serían las de familia, así como también las sacerdotisas. Bien, ¿claro hasta acá? Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Ahora vamos con esto, que es la religión. La religión acá, igual que con lo que hicimos con Egipto, primero hay que entender qué es lo que la motiva. ¿Se acuerdan? Para los egipcios lo que lo motivaba era la muerte, y a partir de la muerte se creaba pues toda la estructura de la que nos habla la religión. Está muy ligada a la muerte. En el caso de los griegos, no tanto así. La muerte solamente es una parte de todo el proceso. Los dioses son antropomórficos, eso significa que son a la medida del ser humano. O sea, tienen forma humana. No vamos a encontrar ningún dios acá antroposomórfico. O sea, no vamos a encontrar ninguno que tenga cabeza de animal, por ejemplo, como dios, como castigo por un dios o como
un monstruo creado de algunas uniones no permitidas por los dioses, entonces sí van a aparecer algunos de apariencia monstruosa. Pero la mayoría de las divinidades griegas tienen forma humana, o sea, parecen personas, no lo veríamos diferentes. Según el modelo estético griego, eso sí, son corpulentos, son atléticos, mientras mayores los hacen más corpulentos, mientras más jóvenes los hacen más delgados, pero no dejan de ser con la forma humana. De hecho, las maneras de ser de ellos, las costumbres que tenían eran las mismas de los seres humanos, o sea, tenían las mismas virtudes, tenían los mismos defectos, pero la diferencia era que no conocían la enfermedad, la miseria, la vejez y la muerte, a diferencia de los seres humanos. Y eran omnipotentes e inmortales, básicamente. ¿Cómo ven los humanos a los dioses? Pues los ven en un escaño superior. Aunque se vean iguales, aunque sufran, lloren, amen, igual que los humanos, siempre los van a ver en un nivel superior, distinto a ellos. Y de esa manera el humano se relega, se aparta cuando un dios aparece en una actividad, por ejemplo. Y los dioses, al revés, los dioses, según la cosmovisión griega, ven a los humanos prácticamente como juguetes. Ellos disponen a su voluntad de los humanos. Es como si fuesen piezas en un tablero de ajedrez, por ejemplo. El dios es la persona que está jugando ajedrez, o sea, el dios mueve a las personas según las necesidades que tiene sobre ese tablero. Y el humano simplemente tiene que acatar la voluntad de los dioses. Esa es la manera de ver la religión. O sea, si un dios dice que algo va a suceder, a un humano le va a suceder. No importa lo que el humano haga. En algunas ocasiones hay dioses que intervienen para que las situaciones cambien y los ocultan, por ejemplo. Le hacen creer al dios que murió, pero pues al final siempre se llega a un destino pues que no es muy agradable y mucho es bastante trágico. Bien, ¿dónde vivían los dioses? Según lo que pensaban los griegos, pues vivían en una montaña que se llamaba Monte Olimpo. A estos dioses se les llama dioses olímpicos. No, eso no tiene que ver con la ciudad de Olimpo, sino con el lugar donde viven los dioses. Hay otros dioses que son titánicos, esos son anteriores a los dioses olímpicos. O sea, si hablamos de Zeus, por ejemplo, es un dios olímpico. Pero si hablamos de Saturno, estamos hablando de un dios titánico, o sea, de las generaciones anteriores. Eso pues se explica en un libro que se llama Teogonía, es lo que vemos allí. La Teogonía es una obra poética escrita por Hesíodo y digamos que acá están escritas las versiones más antiguas de los mitos que conocemos. Si yo les relato un mito, por ejemplo, bueno, el que le hablamos la vez pasada del Minotauro, si yo les relato el mito y ustedes me dirán, mire, pero yo lo he leído de otra forma, o yo lo vi en un video de otra forma, yo lo vi en un documental de una manera diferente, probablemente sea así, porque los mitos cambiaron desde la época griega hasta la actual. O sea, vino un escritor, sabía de determinado mito y entonces lo escribió de manera diferente. Pero es tan importante los mitos en la religión griega que pues hubo un filósofo que se tomó la tarea de sistematizarlos todos y decir cómo era que los dioses habían desarrollado las primeras actividades. O sea, él menciona un dios, por ejemplo, que tuvo determinado accionar junto con otros dioses en un bosque, por ejemplo. Entonces luego vino un escritor griego posterior y entonces relató a partir de eso que escribió, volvió a contar la historia, pero más llena de detalles. Esa historia probablemente la conoció alguien en el Renacimiento. Y entonces vino este escritor y entonces relató la misma historia, pero con más detalles y omitiendo algunos de los que ya se habían dicho. Y entonces de esa manera los mitos se fueron enriqueciendo, pero al mismo tiempo fueron perdiendo la esencia de donde viene.
Ya así como por decirles muy en serio, pero en broma, si hablamos de Hollywood, luego viene Hollywood y nos le da vuelta, nos transforma los mitos que conocíamos y los pone a los dioses a hacer cosas que nada que ver con los mitos. Entonces, luego, si ustedes ven la película sin conocer la mitología griega, entienden que lo que vieron en la película es correcto y no es así. Parte de eso es lo que es la idea, por ejemplo, de que las sirenas tienen cola de pez. Eso no lo relatan en los griegos, eso aparece posteriormente. Y luego alguien lo dijo, alguien, bueno, mostró imágenes, especialmente los navegantes, les mencionaba, creo que ya antes cuando hablamos de las sirenas, y luego vino alguien y escribió sobre eso. Y luego vino otro escritor y tomó eso y le agregó más detalles y omitió otros. Y así eventualmente hasta que llegamos al siglo XX y todos creemos que las sirenas tienen cola de pez, porque el mito cambió en el trayecto. Entonces eso es a lo que quería llegar con esto de cómo se transforman los mitos. Y por eso pues hay diferentes versiones. Cuando yo relato algo y me dice, mire, pero yo lo escuché de esta forma, pues yo digo, bueno, está bien, no hay problema, lo que sucede es que las fuentes son diferentes. Pero si quisiéramos saber cómo es que pensaban los griegos de los mitos en el origen, entonces lo que tenemos que revisar es esto, la teogonía. De hecho, es un libro que les voy a compartir en el aula virtual. Es un libro relativamente corto y ahí menciona pues muchos de los dioses, que luego los escritores van a tomar y van a construir los mitos más enriquecidos como los conocemos. La fecha pues se discute si fue entre el siglo 8 o el siglo 7 antes de Cristo, o sea, entre el 800 y el 700 años antes de Cristo que se escribió esto, la teogonía por Hesiodo. Según Hesiodo ubica a los dioses en diferentes zonas de la tierra, o de cómo ellos concebían la tierra. Hubo otro filósofo, ese se llama Anaximandro, filósofo y escritor, Anaximandro, que él describe cómo es la tierra en la que los griegos viven. Y eso tiene que ver con la cosmovisión griega. Ya antes habíamos visto un poco de esto, si se recuerdan. Hay una bóveda celeste sobre nosotros, es como si tuviéramos un huacal puesto encima de nosotros, así volteado. Esa sería la bóveda celeste y a eso se le llama Urano, es Urano. Abajo de ella es la otra parte, es como si igual tuviéramos un huacal puesto hacia arriba, o más bien, como si una pelota plástica la partimos a la mitad. La parte de arriba es Urano, que sería la bóveda celeste, y la parte inferior se llama Erebo. El Erebo es un lugar oscuro, pero no necesariamente es malo, porque los lugares de descanso de los muertos están abajo. Siempre todas las culturas piensan que el lugar de descanso está bajo tierra, ya sea que van a ser castigados o que no. El infierno no existe, esa idea todavía no la debemos de meter acá porque simplemente el infierno no existe, es una concepción cristiana muy reciente, tendrá unos 1200 años más o menos que eso existe. Pero el Erebo sí, es mucho más antiguo. El Tártaro también, que es una zona todavía más oscura dentro del Erebo. Entonces esa es la manera como ellos veían el mundo. Cada zona, por ejemplo, si les digo Urano es la bóveda celeste, Urano es una divinidad también. Entonces luego tenemos Ponto, que es el océano, con las aguas exteriores que rodea a Gaia, que es la tierra. Y luego las montañas, entre ellas el Monte Olimpo, pues están en ese lugar. Luego tenemos este otro mapa que es el que nos presenta, vemos, esto que vemos acá, que es la tierra plana en medio del mar, esa la vemos acá, que es la que nos presenta Anaximandro. Y él, pues, ya con los nombres que conocemos actualmente en el mapa, pues ubicamos Libia, por ejemplo, que sería la zona norte de África, Asia, que sería Arabia Saudita, la zona de la Mesopotamia, y Europa, los países europeos que eran conocidos para la época, la península itálica, la Magna Grecia, ahí, la Grecia continental, la Anatolia, también la zona de los Balcanes, que es donde ubicaríamos la región propiamente continental de Grecia. Entonces el mapa que ellos reconocerían, aquellos entendidos, reconocerían como el mundo conocido es este, que correspondería pues este mapa a esta zona verde que vemos acá. Entonces esa es como la cosmovisión.
Y aquí tienen los datos de este diagrama. Urano es el dios del cielo, la boda celeste. Gaia es la madre tierra, es la más antigua de todos los dioses olímpicos. Erebo es la personificación de las sombras y de la oscuridad. Se dice que era hermano de Nix, que era la noche. Y el Tártaro, al hablar de Tártaro, tanto nos referimos igual como en Urano, a una divinidad como a un lugar. Es lo más profundo del reino de Hades. Hades es un dios olímpico también, que está en el inframundo. Es la zona que vemos acá, donde está el Erebo. Entonces, esos son como la parte de la cosmovisión. Y según esa teogonía, entonces acá tenemos que sería como la construcción de un infográfico que nos mostraría la genealogía de muchos de los dioses. Quizás lo más principal acá es pensar en Gaia, que será la Tierra, y Urano, que son los que van a engendrar a 4 tipos de hijos, que son los cíclopes, los titanes, las titánides y los hecatónquiros. Esos son, aparte de Urano, según otras versiones de mitos, nacen los gigantes y Afrodita también. Afrodita nace de acá. Por ejemplo, según una de las versiones de esos mitos, Cronos, él va a cortarle los genitales a su padre, a Urano, y los lanza al mar. Y de la espuma, cuando eso cae al mar, de la espuma que sale nace Afrodita. Ese es el nacimiento de Afrodita según uno de los mitos. Luego hay un oráculo. Los oráculos son importantes porque ellos dicen la voluntad de los dioses, ya sea para el destino de los dioses o para el destino de los humanos también. Lo que dice el oráculo se va a cumplir, no importa cuándo, no importa cómo, pero se va a cumplir. Un oráculo por eso era muy importante para los griegos. Acudían a diferentes oráculos que habían, como el de Delfos, que era uno muy importante, la isla de Delfos, y ahí el oráculo les decía qué es lo que iba a suceder, qué era lo que dictaban los dioses. Podía tardar, pero se suponía que eso iba a suceder. Pues bien, un oráculo le dijo a Cronos que así como él quitó el trono a su padre, uno de sus hijos también le iba a quitar el trono. Entonces Cronos lo que hacía cada vez que nacía un hijo de él y Rea, se los comía. Entonces nacía un hijo, se lo comía, nacía otro y se lo comía. Entonces Rea en una ocasión le escondió a uno de sus hijos, le dio una piedra envuelta en mantas y como Cronos solamente los tragaba, simplemente lo tomó y se lo tragó. Pero el hijo lo escondió y luego lo dio a unos pastores para que lo cuidaran. Cuando tuvo edad de conocer quién era él realmente, pues se lo dijeron y entonces él fue a buscar venganza de lo que había sucedido. Entonces, ese hijo que no se comió fue Zeus. Y Zeus, pues mató a su padre, a Cronos, le abre la panza y saca a todos sus hermanos de ahí, que son los que se llaman los dioses olímpicos. Hestia, Hades, Hera, Demeter, Poseidón, Hefestos, Ares y Vulcano, que aparecen luego, Perséfone también, que son hijos de Zeus con diosas también. Luego, Zeus es un modelo de promiscuidad bastante grande. Zeus tiene varios hijos, porque Zeus se casa con Hera, es su hermana y al mismo tiempo su esposa, pero tiene otros hijos con otra diosa, que es Ceres o Demeter, la diosa de la naturaleza. Ahí nace Perséfone o Proserpina. Pero también va a tener hijos con Leto, por ejemplo. Ahí nace Diana y nace también Apolo. Pues de la unión de él con Metis nace Atenea, que Atenea, según unos mitos, nace adulta de la cabeza de su padre, Zeus. De la unión con Semele nace Dionisio o Baco. De la unión de Zeus con Maya aparece Hermes o el dios Mercurio. Y de la unión también con Alcmea nace Heracles o Hércules, que conocemos. Entonces, y así otros más, Perseo, por ejemplo, y otros dioses más. Perdón, otros héroes más. O sea, hay una cantidad bastante grande de hijos de Zeus. Bien, eso sería entonces como el resumen acá, que se refiere a la teogonía, como yo veía en el mundo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algo que quieran aportar?
Todo claro. Muy bien. ¿Algún mito, algo que conozcan? ¿No? Bien. Acá entonces un diagrama, eso es un diagrama igual como tantos que pueden encontrar si googlean dioses del Olimpo o dioses griegos, pues van a aparecer mucho. Cada uno tiene características que lo vinculan con algo de la naturaleza, algún evento. ¿Y por qué? Porque los griegos lo que hacían era explicar todo lo que sucedía en el exterior con algún evento de la naturaleza. Entonces tenemos que cada dios tiene algo que gobierna. Por ejemplo, la diosa del hogar es Hestia. Demeter, la diosa Demeter es la diosa de los cultivos. La diosa Hera es la diosa de la familia. Es esposa de Zeus. Solamente tiene un hijo con él, por cierto. Dígame, me levanta la mano. Sí, dígame. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Recuerdo una historia que básicamente habla sobre Atlas y Hércules, si no me equivoco. Atlas es el titán que tiene al mundo a su espalda, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, que se supone que cada vez de que la humanidad siente un terremoto, es Atlas gritándole a Hércules para que vuelva, ya que en una de sus historias, Atlas le fue a traer, si no me equivoco, una manzana a Hércules. Y entonces por un momento Hércules sostuvo la tierra en sus espaldas. Atlas, al sentirse libre, quiso traicionar a Hércules, pero la jugada le salió mal, ya que al final Hércules termina engañando a Atlas para que vuelva a sostener el mundo. Entonces, cada vez que se siente un terremoto, se supone que es Atlas diciéndole a Hércules para que vuelva y que vuelva a sostener la tierra, o algo así por el estilo, creo que había escuchado. Sí, muy bien, es una de las versiones de Hércules. Es uno de los que se manejan como los trabajos de Hércules, porque a Hércules le dieron 12 trabajos que tenía que hacer como castigo. Eso tiene que ver con la madrastra, serían dos, aunque nunca vivieron juntos como familia, pues Hera siempre anduvo buscando cómo castigarlo, y uno de esos fue justamente este capítulo que tiene que ver con Atlas. Muy bien, gracias por el dato. Sobre los terremotos, también mencionarles que uno de los, esos que están acá, ya, a ver, acá, los hecatónquiros, Costo, Briacio y Giges, estos, según también versiones de los mitos, estos viven bajo tierra y tienen 100 brazos cada uno. Y cada vez que tiembla es porque ellos sacuden las cuevas bajo tierra, bajo las montañas. Esa es otra explicación también de lo mismo. ¿Saben cómo no solamente hay una explicación para algo, sino que son bastantes? Bien, ¿algo más? Dígame. Sí, yo tenía algo, viendo la imagen que compartió aquí, no sé si soy yo, no sé la verdad, pero no encuentro a Helios, viene siendo como el dios del sol, ¿no? Algo así. ¿En cuál imagen? ¿En esta o en la acá? No, ajá, es que también aquí lo estaba buscando, pero no lo veo, a Helios. Helios aparece también, y de hecho es una deidad vinculada al sol, pero según ver otras versiones de los mitos es Apolo, el dios del sol, y ese de hecho es el que más se representa como parte del sol. En algunos relatos, ¿cómo se llama Apolo? Lo que hace es conducir el carruaje que lleva a Helios a través de la bóveda celeste. Por eso se vincula al sol, a Apolo. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, aquí algunos atributos. Poseidón, dios del mar. Hades es el dios del Averno, que eso es lo que serían las zonas inferiores de la tierra. Hades tiene un perro que es el que cuida la entrada de su reino, que se llama Cerbero. Es un perro de 3 cabezas. El can Cerbero, por eso le dicen cancerbero a los porteros en fútbol. Es el que cuida la puerta. A Helios lo asesinó Kratos. Me imagino que tiene que ver con algún juego o una película. El Bien, dios de la guerra.
El dios de la guerra. Sí, yo iba a decir algo así, pero no. Bien, probablemente no fue así. Nuestra cultura popular pues es la que nos da algunos datos que no están correctos. Bien, Hefestos es el dios del fuego. Hefestos era, bueno, muchos lo describen como deforme. Eso es porque su padre Zeus lo tiró de el monte Olimpo a la tierra y cuando cayó pues su cuerpo se deformó. Y es el dios de la fragua, el dios que vive en el volcán, en el Vesubio. Ares, el dios de la guerra, Dionisio, dios del vino, Hermes es el mensajero, o Mercurio, mensajero de los dioses, Atenea de la sabiduría, Artemisa de la casa, Apolo de la belleza, y Afrodita del amor y de la belleza también. Son diferentes atributos pues a los dioses. Bien, sobre la mitología, esto es bien importante porque mitología griega vamos a ver durante todo lo largo de la historia del arte, especialmente parte de la Edad Media y en el Renacimiento hacia adelante, las pinturas que tenían que ver con temas que no eran religiosos, por ejemplo, y algunos vinculados con la religión también. La mitología era básicamente la religión. Para nosotros esos mitos ahora son relatos que nos entretienen, pues leemos sobre historias de los dioses, qué es lo que hicieron, por qué son de determinada forma, de determinada manera más bien de ser. Pero la mitología para los griegos era religión, ¿vale? Y ellos a través de la mitología explicaban todo lo que existía a su alrededor. No había nada en el mundo que no pudiese ser explicado a través de ellos. ¿Sí, Carlos? Solo quiero preguntar, profe, ¿cuál es su mitología favorita? Mitos de los dioses, pues tengo un O montón. sea, me refiero, así como existe la mitología griega, también existe la mitología nórdica. ¿Cuál es su favorita? La mitología griega, definitivamente. Es la mitología griega. La encuentro más simbólica y de hecho pienso que mucho de lo que está ahí ha servido como base para otras mitologías en diferentes culturas, al menos de las posteriores a la época clásica. Pero si me pregunta, por ejemplo, la nórdica, nunca le he puesto mucha atención a la mitología nórdica, aunque yo entiendo que hay mucha gente pues que le gusta bastante. Bien, ¿no sé si algo más? ¿No? Bueno, Solo eso. muy bien, gracias. Bien, sobre esto, los mitos sirven para explicar entonces todo aquello que era extraño a su experiencia. Acuérdense que desde que comenzamos a ver los pueblos prehistóricos, siempre fue la idea a nivel religioso de explicar lo que está afuera. El rayo, el fuego, el agua, la vida misma. Por eso es que hay tantas diosas madres, una de las primeras cosas que les interesó a los antiguos. Entonces, con los griegos lo que encontramos es muchas explicaciones de las diferentes acciones o actividades que suceden, algunas de esas muy cotidianas. Un mito, por ejemplo, es el referido a Afrodita y a Ares. Les recuerdo que Afrodita nace, según una versión del mito, de la espuma del mar producida luego que cayeran ahí los testículos de Urano. Entonces ella fue llevada por las Nereidas, si mal no recuerdo, y fue educada antes de ser presentada frente a los dioses. Luego cuando la presentan a los dioses, pues muchos dioses la pretenden para esposa, pero ella no les hace mucho caso. Entonces, uno de los castigos al desdén que le da a los dioses es que Zeus la obliga a casarse con Hefestos o con Vulcano, el dios de la fragua, que ya les decía es un tanto deforme y vive en el monte, en el Etna creo que es, bueno, ya me voy a acordar, pero es dentro de un volcán. Resulta que a ella pues no le gusta esa vida y pues luego la comienza a pretender Ares o Marte, para que luego lo vamos a conocer también, es el dios de la guerra. Entonces aquí vemos un poco de poesía en esto, porque Afrodita es la diosa del amor y de la belleza, y Ares
es el dios de la guerra, y acá los juntan como una pareja, o sea, están juntando dos cosas que parecieran que son antagónicas, o sea, son opuestas. Esta imagen no es griega, eso correspondería al periodo renacentista, pero nos muestra pues a Afrodita y Ares acá juntos en medio del bosque. Vemos ahí unos pequeños sátiros que andan caminando y jugando pues con las armas de Ares acá alrededor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Según el mito, ellos se veían por las noches en el bosque, de escondidas, y pues Ares llevaba a uno de sus amigos para que estuviera pendiente del horizonte, y cuando Aurora abriera las puertas del cielo, entonces él iba y les hablaba, los despertaba para que ellos se fueran y así nadie los viera. Aurora, si ustedes lo saben, o le decimos al momento en que comienzan a aparecer las primeras luces antes que salga el sol. Esas primeras luces de la mañana que son como muy vistosas, son tonos naranjas, algunos púrpuras, a eso se le llama aurora. En la mitología griega era una diosa que abría las puertas del cielo antes que saliera Apolo en su carruaje a llevar a Helios de un lado a otro del mundo. Entonces, eso era lo que no querían que pasara, que los vieran, ¿verdad? Entonces, llegaba el amigo, lo despertaba y entonces ellos se iban. Pero un día se le olvidó a ese amigo, se quedó dormido y entonces no vio cuando Aurora abrió las puertas del cielo y pues salió Apolo paseando en su carruaje con Helios. Y cuando pasaron sobre el bosque, pues vieron la escena, ¿verdad? Ambos personajes dormidos en medio del bosque. Entonces Apolo va alarmado hacia donde está Vulcano y le va a explicar lo que está sucediendo. Esta pintura es de Diego Velázquez, esto correspondería al barroco, eso lo vamos a ver en la historia 2. Y es representa el momento en el que Apolo, el dios del sol, o vinculado al sol, le está diciendo a Hefestos o a Vulcano que acaba de encontrar a su esposa con Marte dormidos en medio del bosque. Y entonces vean la expresión de los otros trabajadores observando. Según el mito, o según esta versión del mito, Hefestos toma una red de metal y se va con Apolo. Y cuando llegan al bosque, pues los encuentran siempre dormidos y les tira la red de metal para atraparlos. Y entonces pues llaman a los dioses para que vayan para ver, que los vean y poner en vergüenza a Ares y a Afrodita. Entonces luego del escarmiento moral, por así decirlo, lo sueltan y entonces Ares va a buscar a su amigo. El amigo se llama Alectrión. Lo va a buscar a donde estaba y lo encuentra todavía dormido. Entonces lo despierta, seguramente muy enojado, y entonces lo condena a anunciar eternamente cuando Aurora abra las puertas del cielo. Y entonces es eso que vemos acá, les decía, lo del amanecer. Entonces, ¿quién es Alectrión? Eso se los pregunto. ¿Quién está condenado a anunciar cuando Aurora abre las puertas del cielo? ¿No sería el sol? No. No. Alectrión es a quien condenó, Ares lo condenó a que anuncie eternamente cuando Aurora abra las puertas del cielo. Acuérdense, los griegos lo que están haciendo con este mito es explicar algo. Están explicando algo que a lo mejor no entendían. ¿No? Bueno, les presento entonces a Alectrión, que anuncia cuando Aurora abre las puertas del cielo. Entonces, vean que en el mito, algo tan sencillo como un gallo cantando, pues fue motivo para que se extendiera un mito muy grande. Y de hecho se los he resumido porque es mucho más amplio. Pero es básicamente algo tan sencillo que lo volvieron complicado en el mito
pero que para ellos está explicando algo que no comprendían. O algunos de ustedes se han puesto a pensar por qué los gallos cantan tan temprano en la mañana. Por molestar. Por molestar. Muy bien. Vanessa dice, yo iba a decir los gallos, ¿y qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Priscila dice el gallo de mi casa. Pues no, se llama Alectrión, ya les he dado un nombre para que le pongan al gallo. Del tipo 3 de la mañana están ahí, sí. Yo cuando me dicen eso hago la broma, es que lo que sucede es que por si se duerme, él puede decir, miren, yo ya canté, por eso lo escuchamos a veces a medianoche o bien temprano en la madrugada, pero básicamente a la hora del amanecer los gallos están cantando, eso es como una norma. Entonces los griegos explicaron eso de una manera muy compleja, poética también, pues les repito, porque el unir a Afrodita, que es la diosa del amor y la belleza, con Ares, que es el dios de la guerra, pues es algo muy poético. Están dos cuestiones que parecieran antagónicas, las están juntando. Y de hecho, según versiones del mismo mito, Afrodita quedará embarazada de Ares. Y entonces va a tener hijos también de ella. Bien, ¿algún comentario? Sí, dígame. Cupido Andrés. es uno de esos hijos, ¿verdad? Correcto. Cupido es uno de los hijos. ¿Y Cupido quién representa? El amor, no. El amor. Muy bien, correcto. Entonces ven eso poético de la belleza y o más bien, del amor y la guerra. ¿Qué es lo que nace? El amor. El amor, correcto. O sea, eso es lo que nos están presentando los griegos también eso. Allí también están dando una explicación. Y Eros o Cupido es uno de esos hijos. ¿Cómo es Cupido o Eros? Es decir, cómo lo describen según lo que ustedes han visto de él, tanto física como las maneras de él? ¿Cómo lo describirían? Un bebé en pañales. Un bebé en pañales, ¿qué más? Un niño con alas. ¿Un niño qué? Un niño con alas. Un niño con alas, muy bien. Si tiene alas, ¿qué significa? Que puede Puede volar. volar. Correcto, ahí estamos bien, que puede volar. No voy a decirme que es un ángel, no, los ángeles no tienen alas. Si tiene alas significa que puede volar. Eso sí, así es de sencilla es la respuesta. Bien, Josué dice un niño alado, ¿correcto? ¿Quién más? A ver, dígame. Se reconocía como un niño pícaro que tenía un arco y el arco lo utilizaba para enamorar a las personas humanas y ahí generaba a veces controversias. Muy bien, eso de pícaro, digamos que travieso. Es un niño travieso, es una característica. Muy bien. Andrés, Mauricio. También no solo enamoraba, sino que también podía hacer eso de repeler a las personas, tipo el caso de Apolo y Dafne, ¿va? Que Que lo separaba. Ajá, que lo separaba, correcto. Muy bien, gracias. Otro dato también, los podía separar. Y no solamente eso, los podía matar, porque las flechas que andaba eran tanto del amor como de la muerte. O sea, nosotros lo conocemos, y otra vez vamos a lo que la cultura popular hace de nuestra mente. Es bien comercial la figura de Eros actualmente. Tiene que ver con febrero, que es el mes del amor y la amistad, y ahí anda escupido por todos lados en imágenes. Es como bastante comercial, pero realmente en el mito él tiene dos tipos de flechas, las flechas del amor y las flechas de la muerte. Vamos a ver qué dice. Andrés dice exceso de amor. Sí, pero ya vamos a ver también qué sucede con otro personaje. Resulta que Eros es uno de sus hijos, pero hay otro hijo también de ellos que se llama Anteros. Pero normalmente nosotros conocemos a Eros, pero hay otro más. Acá lo representa como a un joven en esta imagen, pero se ven más o menos igual los dos, son como dos niños pequeños. Dígame. Me parece haber escuchado una historia sobre Eros, que su madre, creo que por alguna razón se puso celosa, entonces a Eros le gustaba una muchacha humana, entonces Me le detiene ahí un disparó momentito, con... solo si me detiene ahí un momentito. En la siguiente diapositiva tiene que ver con eso. Si gusta, me deja el relato para esa diapositiva. Ahí le voy a pedir ayuda. ¿Sí? Sí, ¿saben? Vale, gracias.
Bien, vamos a pasar a eso, dado que la compañera pues ya nos tiene por ahí un poco de información de otra diapositiva que les voy a mostrar. Resulta que Eros y Anteros son representados como dos niños más o menos de la misma edad, se ven iguales, son niños alados, pero son como pleitistas entre ellos, o sea, siempre están peleando, están empujándose, están tratando de alejarse, porque resulta que representan dos cosas diferentes. Eros representa el amor caprichoso, un tanto travieso, por eso lo anda ahí como tirando flechas por todos lados, pero más bien la idea de los griegos con este mito tenía que ver con que este es un amor juvenil, es el amor digamos, de la adolescencia, es un amor que hoy está acá, pero la otra semana está en otro lugar. O sea, a inicio de ciclos, a ustedes les parece interesante una persona, pero al final del ciclo lo que les parece interesante es otra. Y a mitad de ciclo hubo alguien más que también le llamó la atención. O sea, el amor, el interés se movió de un lado a otro bastante rápido. Entonces significa que este es un amor un tanto superficial, es juvenil, en el entendido que el juvenil pues cambia más rápido, no digo que no sea serio, pero cambia de un lado para otro más fácilmente. En cambio, el amor que representa Anteros, este es un amor más vinculado a lo pasional. No es entonces caprichoso, no se mueve tan rápido, sino que llega a un lugar y se queda ahí durante más tiempo. Por eso es que representa dos cosas diferentes y por eso es que se están peleando según versiones del mito. Entonces, Eros es el amor juvenil caprichoso y Anteros el amor juvenil pasional. Y acá es donde sucede algo interesante, que igual es parte de la poesía que los griegos ponen en los mitos. Eros no solamente es representado como un niño, sino también como un joven, como un adolescente. Entonces, según el mito, cuando Anteros nació, que es el amor pasional, Eros comenzó a crecer. Hay algo que nos explican con eso, que es, según, digamos, la poesía, es que el amor no crece si no hay pasión. Eso es lo que dice. Entonces, cuando Anteros, que representa la pasión, nace, Eros crece y llega a ser un joven entonces. Ahí es donde aparece esta versión. Hoy sí, compañera, me ayuda ahí con lo que nos iba a contar. Sí, de que la madre de Cupido sabía de una mujer humana que decían que era muy bella. Entonces ella estaba celosa de eso y mandó a Cupido para que se enamorara de un hombre de baja clase, pero que Cupido cuando la vio también se enamoró. Y parece que luego ellos como que tuvieron un romance secreto o algo así y su madre lo descubrió después y me parece de que con una flecha de las mismas de Cupido le disparó a la mujer para que lo odiara a Cupido. Entonces después sí que odiaba a Cupido y entonces Cupido terminaba sufriendo por ese amor. Algo así sabía yo no sé si está bien. Sí. Fíjese que difiere de la versión que les iba a relatar, pero los elementos están ahí y como yo no les puedo decir, miren, están equivocados porque en mitología griega hay una cantidad increíble de mitos, es una versión y está bien, esa es una versión del mito que tiene los elementos. Una madre que sería Afrodita, disgustada porque hay una joven humana que se dice es la más bella, no lo dice ella, lo dicen los demás, y entonces ella muy disgustada manda a su hijo, Eros, que le dije, tiene las flechas de la, ¿cómo se llama esto? Del amor y de la muerte, para que la llegue, en el sentido conozco, a matar. Entonces él la observa dormida ella en su habitación y entonces queda como embelesado observando. Es realmente una joven muy bella. Entonces él estira la mano hacia atrás para tomar la flecha y cuando la va a tomar pues, de manera así un poco descuidada, se hiere el dedo con una flecha del amor. Entonces queda completamente prendido de ella y ya no la mata. Entonces ahí viene la otra parte del mito. No sé si alguien más la conoce que puede ayudarnos. Eros es el mismo Cupido, sí. Lo que pasa es que Eros
Es el segundo, digamos, en griego o en romano, en latín, según sea. Pero Eros y Cupido es el mismo. Bien, ¿alguien más conoce qué pasa en la historia? Si no, pues para avanzar, pues les comento. Resulta que pues él se la lleva, no la mata, sino que se la roba, como dicen, se la lleva, le pide a uno de los dioses del viento para que, no sé si es Céfiro, para que la lleve a una isla, aún dormida, a un palacio, que es un palacio de Eros. Y pues ahí la deposita. En la noche y en oscuridad llega Cupido y le dice, se presenta con ella, le dice quién es y le dice pues que la quiere estar con ella y que lo único que pone como condición es que nunca busque verle el rostro, que o sea que no busque verlo, llega siempre en la oscuridad y viven juntos prácticamente, pero ella no lo ve, siempre es en la oscuridad cuando tienen contacto. Entonces, pasado algún tiempo, las hermanas de Psique, que es el nombre de ella, el nombre de la muchacha, ya llegan a visitar, la encuentran y la visitan, y ella les relata todo lo maravilloso que ha sido la vida de ella en el lugar, pero le dicen ellas, que hay un problema, y es que no sabe si con quien está es un monstruo, porque no se deja ver, que entonces le dejan una daga y una lámpara, que espere a que se duerma, y cuando está dormido, pues que encienda la lámpara, y que vaya a ver realmente quién es él, y que si es un monstruo, que lo mate. Entonces ella hace eso, y bueno, Eros y Psique, y entonces ella se acerca con la lámpara en su mano izquierda y la daga en su mano derecha al lugar donde está Eros. Pero ella nota que es un joven muy hermoso y entonces se queda observándolo y de manera descuidada ladea un poco la lámpara de aceite y entonces el aceite caliente cae en el hombro de Eros y lo despierta. Entonces él observa la escena, la lámpara, la daga, y entonces, según esta versión del mito que conozco, él le dice a ella que por qué lo ha hecho, que no hay amor sin fe y que el amor de ella no existe. Y entonces él se va volando por una ventana y entonces viene una tormenta y ella termina al final perdida en la isla durante semanas y nunca más vuelve a ver a Eros. Voy a quedarme hasta ahí con el mito porque el mito sigue todavía. Hay todavía mucho más que decir de esto, el viaje de ella hacia el Hades y otras cuestiones más, pero me voy a quedar hasta acá con esta versión del mito, porque esto que acabo de relatarles nos está presentando también de manera poética dos cosas muy importantes, y es la lucha entre ¿cómo se llama? El razonamiento y el sentir, lo que sentimos. Es como que si les pongo en cuestión de órganos de nuestro cuerpo, es la lucha entre el cerebro y el corazón. Eso nos está diciendo. Eros sería el corazón y Psique sería el cerebro. Pero se llama así, Psique. Es el pensamiento, ella es la que razona sobre qué es lo que está sucediendo. Y estos símbolos, esas pinturas ambas corresponden a un periodo de la historia del arte que se llama neoclásico. El neoclásico es posterior al Renacimiento, posterior al Barroco, y en él las naciones, especialmente encabezadas por Francia, están en un momento en el que buscan explicar las cosas de manera racional y no solamente creerlas. Entonces el mito de Eros y Psique en ese momento los artistas lo comienzan a hacer en pinturas, en relieves, en esculturas, porque representa justamente ese momento en el que se está dejando el creer solamente las cosas a comenzar a comprobarlas científicamente. Eso es lo que representa el mito de Eros y de Psique. Vamos, que más dice, porque me dice Eros y Psique Cupido. Bueno, sí, Priscila, yo quería escuchar más. Les dejo ahí ¿cómo se llama? Nada más ¿cómo se dice? El entusiasmo para saber un poco más sobre la mitología griega y pueden buscarlo en internet. Hay muchos mitos relativos a Eros y Psique, porque no termina acá, eso va mucho más largo.
y tiene otros mitos vinculados a la par. Entonces, eso es la riqueza también de la mitología griega, y quizás por lo que me encanta tanto, es que no es solamente una historia que se queda con un punto, sino que es mucho más amplia la historia. Bien, comentarios, preguntas, relatos, ¿no? No, qué barbaridad, miren que he hecho un relato largo. Dice, Connie dice, yo escuché esa historia en una cuenta de YouTube que se llama Chismecito Mitológico. Bueno, ahí en todas partes, en todas partes. El asunto es no quedarnos solo con una versión, sino que leer un poco más para encajar en realmente cuál es lo verdad. Anteros tiene alas de mariposa. No, depende de las versiones. En eso, si se fijan, no son de mariposa, sino que son alas siempre de pluma, solo que es como una ala corta, pero son alas de plumas también. ¿Alguien levantó la mano? Perdón. Porque Eros se mira así más grande como joven, como adulto. Pues eso se lo decía hace un momento. Lo que resulta es que cuando nace el hermano de Eros, que se llama Anteros, que representa la pasión, el amor, que es lo que representa Eros, el amor juvenil, crece. Simbólicamente, o poéticamente, lo que nos están diciendo es que el amor no crece si no hay pasión. Entonces, cuando la pasión aparece, Eros crece. Bien, si no hay más ahí, entonces nos quedamos por acá y vamos a ver un mito más todavía, que es el de Dafne y Apolo. ¿En qué sabemos de Dafne y Apolo? Que todo ese deschongue, perdona la palabra, ese deschongue fue por Cupido. ¿Y qué hizo Cupido? Este, flechó a Apolo con una flecha de amor y a Dafne la flechó con una de aborrecimiento. Bien, entonces ella no quería nada con él. Ella le rehuía, ajá. Muy bien, ¿qué más? De ahí al final, que no sé, también lo digo. Bueno, sí, ahorita se puede. Vino ella y ya cuando Apolo estaba cerca de tenerla a ella, ya así va, le rogó a un dios, no sé quién fue, que la convirtiera en un árbol. Y ahí Apolo la tenía en sus brazos y ahí en sus mismos brazos se convirtió en un árbol. Muy bien. Entonces él, Ujú. entonces él se quedó así como, a este árbol le voy a rendir devoción y por eso él siempre anda unos laureles en el pelo por ella. Muy bien, una corona de laurel. Entonces el árbol en que se convirtió ya era un laurel. Eso, un laurel. Muy bien, gracias. Ahí están los datos. Muchas gracias. Bien, pues eso es lo que nos representa. Esta escultura es barroca, es barroco italiano. Es de Gian Lorenzo Bernini. Eso en Historia 2 lo vamos a ver. Estamos todavía muy lejos de llegar acá. Pero representa de manera bastante exacta pues la, lo relatado. Cuando pues dice que él la toca, en el momento que él la toca, ella se convierte en un árbol, porque ella le pide ayuda a un dios, dios del río. En unas versiones es el padre de ella, es el dios del río, por eso ella también es una representación vinculada al río, que la ayude. Entonces, cuando él la toca, ella se convierte, o su cuerpo se convierte en la corteza de un árbol. Ese árbol es el laurel, y por eso es que Apolo, de ahí en adelante, para recordarla, va a tener una corona de laurel sobre su cabeza. Luego también los dioses, perdón, los emperadores romanos también van a utilizar en su cabeza coronas de laurel, recordando justamente eso. Bien, ahora acuérdense, todos los mitos explican algo. ¿Qué creen que nos están explicando los griegos con el mito de Dafne y Apolo? Una mujer que se convierte en árbol luego que Apolo la toca. ¿No?
Googleando todo el mundo ahorita, Google. Como rechazo, quizá. Bueno, rechazo, sí, tendría que ver un poco con eso, con son dos cosas que no pueden estar juntas, sí. Un amor no correspondido, también podría ser como uno de los trasfondos. Acuérdense que siempre están explicándonos algo, ¿verdad? Nos están tratando de decir algo de la cotidianeidad. No googleen así con lo que ustedes conozcan. El amor unilateral, no tanto acá. Vale. Veamos qué representa Dafne. Les dije que ella está vinculada, según un mito que he leído, al dios Río. Y se dice ahí que es hija del dios Río. El dios Río es agua. Significa que la hija del río también es agua. Entonces Dafne es agua. ¿Y Apolo qué representa? La música y no sé qué arte. Sí, pero ¿El sol? ¿a qué se vincula él? Fuego. Muy bien, el sol. Acuérdense que él, en muchas de las versiones de los mitos, él es el sol, pero en otras él es el que conduce el carruaje de Helios, que representaría el sol. Entonces, digamos, Apolo es el sol y ella es el agua. ¿Qué representa entonces el mito de Dafne y Apolo? Cuando un río se seca. No, pero sí, tiene un poco que ver, pero sí, tiene que ver con algo así, pero es algo quizás como más sencillo. Algo sobre los cultivos, algo que observaban en los cultivos, sí. Lluvia, rocío. No. Ahí vamos a hacer así como en los concursos. Como sequía, algo así. No, acá el compañero nos acaba de dar la respuesta. El rocío. ¿Por qué? Porque resulta que en las mañanas las plantas amanecen llenas de agua, pero cuando el sol las toca, le decimos de esa forma, cuando el sol le da de lleno a una hoja llena de rocío, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al agua, al rocío? Se evapora. Se evapora. ¿Y qué es lo como no? Se evapora. ¿Y qué es lo que queda? La planta seca, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, resulta que cuando Apolo, que representa el sol, toca el rocío, que sería Dafne, entonces lo que nos deja es el árbol, la planta. Entonces me dice, mire, pero tan compleja la historia, meter a Cupido, meter a Dafne, meter a Apolo, al padre de Dafne, tantas vueltas acá solo para explicarnos que cuando el sol le da al rocío, el rocío se evapora. Sí, eso es poesía dentro de la mitología griega y es un problema para ellos el explicar cómo es que esas cosas sucedían. Nosotros hablamos de evaporación así bien fácilmente. Decimos, no, lo que pasa es que el sol calienta el agua se evapora, se convierte en vapor, sube en el aire y la planta queda seca de nuevo. Pero para ellos no era tan sencillo explicar eso. Entonces se inventan estas historias muy bellas, poéticamente hablando, para explicar esas cosas que son como muy, muy sencillas. Bien, la fotosíntesis, nos dice Priscila, no tan profundo como eso, sino más bien vinculado pues al evento físico de evaporación. La explicaban de forma poética, es Fátima. Sí, es que eso es justamente, los mitos son poesía también, y nos explican cosas sencillas de manera fácil ¿qué sería? No bien complejas, no tan fáciles de entender, pero están hablando de cosas sencillas. Les aseguro que ustedes leen el mito de Dafne y Apolo y en lo que menos se ponen a pensar es en la explicación, que sería el rocío, porque el mito nos lleva a otra cosa. Lo mismo que el anterior, Eros y Psique, es la lucha entre la razón y el sentir. Entonces, todo eso va por ahí. Bien, hasta ahí me quedaría con lo que se refiere a mitología. Hay mucho sobre mitología que podríamos seguir hablando, pero pues se los dejo a ustedes para que busquen información. Pueden compartirla en el grupo de Facebook para que tengamos pues idea de qué nos hemos estado perdiendo al no saber de mitología griega. Bien, fíjense que voy a quedarme con la clase hasta acá. Voy a tener la grabación.